Ya conocen los oyentes esta sintonía, pero por si hay algún despistado, es la sintonía de En Igualdad. Y hoy anuncio con enorme placer, orgullo y satisfacción que recuperamos la sección con Cristina Villanueva. ¿Qué tal, Cris? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estoy riéndome de esta presentación. Me encanta. ¿Por qué? Porque para mí también es un honor. ¿Cómo es? Enorme satisfacción. Sí, nos llena de orgullo y satisfacción. Estar aquí otra vez. A mí también. Pues gracias, querida Cris. Y supongo que seguiremos en la línea de la temporada pasada. Esta sección que funcionó muy bien, cuando nosotros decimos que funciona, es que llega. Le llega a la gente y que queremos que siga funcionando con ese compromiso de hablar de mujer, de hablar de igualdad y de seguir en esa pelea. Sí, porque creo que es importante seguir descubriendo cómo los estereotipos limitan a hombres y mujeres en sus aspiraciones, en su día a día, en cosas que ni siquiera nos damos cuenta que existen. Yo te voy a preguntar, a ver si has estado atento a mi sección. Ponme un ejemplo de esto, de los estereotipos que limitan. A ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con los niños. Siempre me sorprendió descubrir que con 5 años ya hay niñas que imitan lo que quieren ser de mayor. Tanto ellos como ellas, pues que identifican un bombero, un piloto de carreras, un cirujano con un varón, por ejemplo. Sigue haciendo así. Bueno, pues vamos a seguir descubriendo estas situaciones. ¿La próxima semana? Pues la próxima semana yo creo que claramente vamos a empezar con la pesadilla del inicio del cole, ¿no? Por un lado tenemos esa difícil tarea de conciliación, que además acaba recayendo en la mayoría de casos sobre las mujeres, son quienes ejercen ese papel de cuidadoras, además en todos los ámbitos de la sociedad. Y por otro lado el absentismo escolar, que va a provocar el miedo al COVID. Ya veremos si a eso se le puede llamar absentismo. Hablaremos con juristas para ver qué nos cuentan. Claro, para entonces sabremos más sobre los planes de trabajo, a cuenta de bajas para los padres, que hemos contado hoy en el programa, en situación de aislamiento de los niños. Se irán aclarando las cosas en próximos días, espero. Debo decir además que en esta sección en igualdad la educación siempre ha jugado un papel predominante. Cierto, de verdad. Cierto, como padres y madres pues nos preocupa cómo educar a nuestros hijos e hijas y evitar que de alguna manera repitamos esos esquemas, esas estructuras machistas. Bueno, ¿recordáis, por ejemplo, cuando hablamos de que el primer contacto con la pornografía se produce antes de los 10 años y que es a través de Internet? Y los problemas de conducta que eso causa. Una sexóloga nos dio algunas pautas y recomendaciones. Recuerdo incluso alguna serie. Lo escuchamos. Y eso hace que se produzcan situaciones como la siguiente. Atención, aparece en una serie de Netflix, Sex Education, 2 adolescentes en la cama practicando sexo. ¿Esconderte en mi cara? Pues no. Es que me gusta tu cara. ¿Prefieres en las tetas? ¿Te quieres correr encima? ¿Te importa parar? ¿He hecho algo mal? No, pero ¿de verdad quieres que te haga esas cosas? Sí. ¿Eso crees? Parece que estás fingiendo. Dime qué quieres tú. No sé lo que quiero. Nadie me lo había preguntado antes. Steve dice que le gusta que las chicas disfruten del sexo. Claro, esto es lo que pasa cuando los adolescentes quieren imitar lo que ven en Internet. Saludamos a Lupe García Rodríguez, sexóloga, coordinadora de Sexeducación. Buenas noches, Lupe. Hola, buenas noches. Esto, en principio, a un adulto por lo menos le parece divertido, pero ¿nuestros jóvenes se encuentran con situaciones así? Y si es así, ¿cómo la resuelven? Si se puede. Pues sí se pueden encontrar situaciones así, sobre todo cuando su contacto, como habéis dicho, es la pornografía y no tienen otra manera, ni otro medio, ni ninguna persona a quien preguntar para contrastar esa información. Porque si realmente me creo que eso es la sexualidad, pues voy a tener situaciones como esta. Entonces me gusta mucho esta serie, yo la recomiendo para la gente joven, para las familias que muchas veces me dicen, ¿qué puedo ver y qué puedo recomendar? Porque justamente es esta pregunta y además rompe un poco los estereotipos del chico que le pregunte, ¿y a ti qué te gusta? Y la chica dice, yo no sé, qué me gusta. Claro, España es que suspende claramente en educación sexual. Algunos datos para recordar. La LOMCE en 2013 aniquiló el poco contenido sobre sexualidad que existía en las aulas, así que al contrario del resto de Europa, no contamos con ningún programa en igualdad no puede faltar la visibilización de la mujer en ámbitos en los que ha estado silenciada. Bueno, no solo eso, también los avances como sociedad hacia la igualdad, como la primera Comisión Europea Paritaria de la historia, o en España, por primera vez 2 presidentas en las más altas instituciones, Congreso y Senado. De hecho, entrevistamos a Pilar Llop el día de su proclamación. Sí, yo me quedo con el día que escuchamos a las primeras locutoras de radio y cómo... fue fantástico. Y cómo descubrimos que la primera emisión radiofónica en nuestro país no fue con voz femenina como creíamos.
Es curioso, la radio acompañaba sobre todo a las mujeres en sus primeros años, pero hay que decir que en los años 20, cuando comienza la radio, también hay mujeres locutoras, también hay una voz femenina. Yo creo que hay que reivindicar un poquito también esas figuras que no se conocen tanto porque no tenían la misma fama que tuvieron sus colegas varones. De hecho, la única grabación que hay de lo que se supone el comienzo de la radio, el 14 de noviembre de 1924, la voz es la de una mujer. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Bueno, ella es María Sabater, pero no es la primera voz que suena en la radio, aunque ella está leyendo, en efecto, lo primero que sonó en la radio en España. Armand Balsebre, catedrático de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte, porque esta no es la primera emisión. Esto es, digamos, una recreación, ¿no? Es una leyenda que se ha ido institucionalizando como la primera voz que salió por Radio Barcelona, pero realmente es una historia que se construye en 1974, cuando la SER ha de organizar su 50 aniversario. En Radio Barcelona pensaban que ese aniversario, esa conmemoración tenía que hacerse con alguno de los pioneros que asistieron al nacimiento de la radio, y una de las pocas personas vivas en ese momento era María Sabater, que había sido contratada para la secretaría administrativa de la emisora, no como locutora. Y entonces pues la también está la violencia machista, sin duda una lacra en nuestra sociedad y algo que nos atañe a todos. En Igualdad combate contra el silencio, el de las mujeres víctimas, el de sus allegados, vecinos o el silencio institucional. Bueno, aquí en La Brújula pueden tener voz. Una vez nos dijeron, no da igual estar en la vida que no estar, no es lo mismo vivir que querer morir. Ese es el pensamiento de unas mujeres maltratadas que en un taller de música consiguieron plasmar sus miedos y sus esperanzas en un disco. Maravilloso ese disco. Y también el testimonio aquí en La Brújula de Pilar, sin duda una superviviente. Bueno, os aseguro que en ese programa Lucas estaba realmente emocionado, ¿eh? Yo creo que por la valentía de esas mujeres y también por lo duro de sus vidas. A veces es imposible no implicarse emotivamente, afectivamente con las cosas que cuentas, y mucho más cuando se trata de eso, ¿no? Recordemos un poquito ese programa. La belleza de lo cotidiano cuando eres libre, de verdad, qué bonito, Pilar. Sí. Este disco comienza precisamente con ese mensaje de esperanza que tú hablas, de si yo pude, tú puedes. Sí. Y de nuevo la vida. Es un tema que habla de no dejarse vencer. Me vais a permitir, Pilar, Rafa, que lea el estribillo. No me dejé vencer, la herida, la grité. Que la derrota no me espere, nunca llegaré. Un día desperté volviéndome a querer. La vida me hizo un guiño para volver a querer. No me dejé vencer, la herida la grité, que la derrota no me espere, nunca llegaré. Un día desperté, volviéndome a querer, la vida me hizo un guiño para volver a creer. Cris, qué bonito recordarlo. Así y más y mejor. Era Rosalén, como yo misma te preguntaba, sí. Claro. Nos encontramos entonces el miércoles que viene a esta hora en Igualdad. Claro que sí. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta Adiós. Luego. Se enfrenta a su pasado y de su lado su sombra se fue.